¿Cómo está, doctora Salame? Buenos días, Diego Montaño la saluda. Diego, buenos días, qué placer saludarle a usted, igual al doctor Gutiérrez, un gusto poder compartir con él. Acá a sus órdenes, Diego. Muchas gracias, doctora, también al doctor Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista que nos acompaña esta mañana. Doctor Gutiérrez, buenos días, Diego Montaño lo saluda. Diego, buenos días, un saludo cordial a la doctora Silvia Salame. Es un placer estar nuevamente en este medio. Para nosotros el placer hoy, queremos que por favor nos ayuden a entender qué es lo que está pasando en el ámbito estrictamente jurídico, porque para consideraciones políticas ya tuvimos, como les decía, para el empacho entre anoche y hoy. En lo estrictamente jurídico, claro, la primera pregunta era ¿por qué Luis Arce no estaba siendo sometido a un juicio de responsabilidades? La explicación la escuchábamos de las palabras de las declaraciones del fiscal general. Y la otra pregunta que surgió mucho fue, bueno, entonces ahora pueden ir por el expresidente Evo Morales, por este caso del Fondo Indígena. ¿Es esto viable, doctora Salame? ¿Se puede o ahí ya tendría que ir a juicio de responsabilidades? Bueno, lo que yo le decía, que en este tema hay que analizar varios aspectos desde el punto de vista legal. En primer lugar, en el primer proceso que se hace por el Fondo Indígena, que yo recuerde, porque lo vi bastante, no estaba el presidente Arce. Entonces, se supone que ahora ha habido una ampliación que, según se dijo, es por el nuevo ejecutivo del Fondo Indígena o también puede ser por la declaración de la señora Lidia Patti. Si es así, entonces, bueno, hay que celebrar la celeridad con que el Ministerio Público, después de un día, porque se dice que el 9 fue la denuncia, de un día ya toma las providencias, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, yo no me atrevería a decir de manera tan ligera que no le corresponde un juicio de responsabilidades. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros en este momento no sabemos exactamente de cuándo datan la autorización, porque en este caso no nos olvidemos que Arce Catacora era ministro de Economía y presidía el directorio del Fondo Indígena y como tal tenía que haber autorizado que las cuentas fueran a personas particulares, porque la norma que crea el Fondo Indígena precisamente establecía que no podían transferirse los fondos a personas particulares. Entonces, de ahí tendríamos que arrancar, Diego, para poder desenredar toda esta maraña. Doctor Gutiérrez, eso quiere decir que, por ejemplo, según los datos, porque realmente todo es como medio confuso, en el tema del Fondo Indígena, que los recursos totales ascienden a más de 600 millones de bolivianos, pero ayer el ministro de Gobierno decía un daño económico de aproximadamente 350, pero cuando uno revisa los antecedentes jurídicos, el proceso es por la transferencia a cuentas de particulares, no necesariamente porque no se hicieron las obras o los proyectos, doctor. A ver, primero hay que informar bien. Quiero partir por lo primero, que es la competencia. Hay una línea de tiempo que se maneja desde el momento en que la Fiscalía debe detectar cuándo, en qué fecha, tiempo, lugar y modo se cometió el delito. Esto es importante, la línea de tiempo. ¿Cuál es el panorama legal que se tiene? Por ejemplo, tenemos la ley 044 del 8 de octubre del 2010. Si la conducta identificada en tiempo, modo y lugar del señor Arce es después del 8 de octubre, él no está privilegiado con un juicio de responsabilidades. Pero si es más antes,
tenemos la ley 2445 del 13 de marzo del 2013. Ayer yo le escuché al fiscal departamental de La Paz que la investigación que se le abre a Arce Catacora es del 2009. Ahí hay una gran confusión. Si es del 2009, entonces es aplicable la ley 2445, entonces sí se aperturaba juicios de responsabilidades para los ministros del órgano ejecutivo. Seguramente en la audiencia cautelar van a plantear nulidad de la aprehensión, van a plantear muchos incidentes, porque no está muy clara la línea de tiempo en la resolución que ha emitido y en la imputación. La Fiscalía tiene el deber y la obligación de decir cuándo cometió el delito, de qué forma y cómo los delitos que se le señalan. Es importante aquello, más allá de que está con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que también es del 31 de marzo del 2010. Es un juicio totalmente especializado. Es para fiscales que tienen la especialidad en estos delitos, para investigadores que tienen la especialidad en este tipo de problemas. Doctor Ahora Gutiérrez, bien, vamos a la pregunta, Diego. Doctor ¿Qué es lo Gutiérrez, que sucede? perdón que lo corte, porque quiero que nos aclare aquí en qué momento o desde qué año es que los ministros dejan de tener el juicio de privilegio o juicio de responsabilidades. Desde el 8 de octubre del 2010. Desde el 8 de octubre del 2010. Es decir, que todos los delitos anteriores que se hayan cometido, un exministro haya cometido antes del 8 de octubre del 2010, tiene juicio de responsabilidades. Así es, por la aplicación de la ley 2445. Perfecto, gracias. Y ahora, vayamos a la pregunta de las cuentas particulares. El principio del el camino del delito, o ya sea el iter criminis o el principio de verdad material, que está en el 180 de la Constitución, nos tiene que esclarecer, y esta es obligación del Ministerio Público, establecer cuál ha sido el mecanismo de la llegada del dinero, cómo se ha administrado, quiénes han participado, por qué razones se coloca a cuentas privadas. Ahí tendría que haber una resolución bien fundamentada que diga del por qué se está aceptando que se aperture una cuenta privada donde se va a desembolsar todo el dinero de este fondo indígena. ¿Y qué ha pasado con el banco? Si ha exigido esa resolución. Vean ustedes que acá no solamente está comprometido a la gente, asesores del fondo indígena, las personas que dirigían, el Ministerio de Economía, sus asesores, el propio ministro de ese entonces, quienes llevaban adelante el control operativo, qué viceministro llevaba adelante, el banco que manejaba estos fondos, qué documentos solicitó, cuál es el banco, cómo fiscalizaron este dinero, cómo desembolsaban, para qué desembolsaban. O sea, es un juicio especializado que es complicado, pero si hay metodología de investigación, esto va a ser también fácil en un tiempo prudente, de 6 meses, esto se va a poder descubrir qué pasó con este dinero, si cumplió sus objetivos o no cumplió. Entonces, lo primero que hay que ver es la competencia de la autoridad cautelar que va a llevar adelante la situación jurídica del presidente Arce. Segundo, una vez que se trate estos incidentes, se va a considerar si el señor Arce va a pasar a una detención preventiva en uno de los penales o va a pasar a una medida sustitutiva, como es una detención domiciliaria con fianza económica, que me imagino le van a aplicar una fuerte suma, y por otra parte, las otras distinciones, el arraigo, garantías personales, fianza económica, la firma del biométrico. Bueno, porque acá está en juego el patrimonio del Estado. La Constitución es bien clara, ¿no? Estos delitos de corrupción, que además esto viene por parte del pacto andino, además los países andinos han establecido estos mecanismos para poder castigar los delitos de corrupción. Consiguientemente, lo primero que se va a tratar son incidentes, la situación jurídica, y yo considero que el Ministerio Público ha debido solicitar en la imputación formal por la autoría, por la omisión o por la acción, por el daño fuerte económico que se ha hecho al Estado, y una detención por el lapso de 6 meses. Eso se va a ver esta tarde cuando se conozca, o el día que señale la audiencia de medidas cautelares, el juez de la causa.
Doctora Salame, cuando uno habla de bienes del Estado, y en este caso estamos hablando de recursos que salieron del Tesoro y que fueron, en este caso, transferidos a cuentas particulares para supuestamente llevar adelante proyectos productivos. ¿Hay en la legislación boliviana alguna manera de pensar en recuperar estos recursos o la sanción queda en apresar a los responsables y ahí no se recuperan los recursos económicos? No, pues en materia de recursos económicos, en primer lugar hay que tomar en cuenta que las deudas son imprescriptibles de acuerdo a la nueva Constitución, pero siempre y cuando estos hechos se hayan generado antes de la promulgación, después de la promulgación de la Constitución, que es febrero del 2009, para que incluso se le cubra a él, se le ampare con un juicio de responsabilidades. Estos hechos tendrían que haber sido dados antes de febrero del 2009, porque aunque la ley 245, como ha dicho mi colega, ha estado vigente hasta octubre de 2010, acá se trata de que se tiene que aplicar la Constitución. Entonces, este es un tema muy delicado, pero la madre del cordero, disculpe la vulgaridad de este hecho, es, como decía el doctor Gutiérrez, la resolución que emite el directorio del Fondo Indígena. ¿Y por qué? Porque la propia ley, la propia norma prohibía que los dineros vayan a fondos particulares, a nombre de personas particulares. Entonces, a criterio mío, ninguna resolución podía haber modificado la ley. Incluso si el doctor decía, esta resolución tendría que estar muy bien fundamentada. Digamos, yo ¿cómo la fundamentaría? Diría que basándonos en el artículo 33 de la ley 1178, que es la ley del control fiscal, como no tenían personería jurídica estas entidades a las que se estaba dando los proyectos, se dio esta posibilidad de hacer un desembolso directo al que estaba a cargo de esta organización. Pero en este caso no puede ni siquiera aplicarse ese razonamiento porque había una prohibición expresa. En consecuencia, aquí nadie se puede salvar de la responsabilidad penal. En cuanto se refiere a la recuperación, como usted dice, indudablemente que sí se puede, porque como le decía, son imprescriptibles las deudas al Estado a partir del 2009, pero además también para eso tiene que cuantificarse el daño civil real. ¿Por qué? Porque si usted analiza la primera denuncia, era por menos de 200 millones de dólares. Luego he escuchado ayer hablar al ministro de que creo que ya llegan a 700 millones o 600 y tantos mil. No podemos hablar de dice. Se tiene que hacer una auditoría para determinar exactamente cuál es el daño. Porque el daño es los proyectos que no se han ejecutado o los proyectos que se han ejecutado mal. Y ese sería el daño que tendría que recuperarse, bien sea a través del juicio penal o también se puede hacer siguiendo un juicio de responsabilidades aplicando la ley 1178. Doctor Gutiérrez, suponiendo que los delitos se cometieron después de la vigencia de la nueva Constitución, por lo tanto no corresponde un juicio de responsabilidades y sí un juicio por la vía ordinaria, como ayer en su conferencia decía el ministro de Gobierno. Y bien hacía el apunte la doctora Salame. Los recursos no son los transferidos los que se deben recuperar, porque los transferidos en teoría servían para hacer algún proyecto. Alguno era de tomates, otro de compra de semillas de maíz o de papa o de compra de animales para mejorar la producción en algunas regiones.
Si no, tendrían que ir a escudriñar en en las auditorías, en los proyectos como tal, ir a ver si se compró o no las ovejitas, el ganado, la semilla de papa, hace más de 10, 15 años. Bueno, en cualquier institución descentralizada o centralizada, hay pues auditoría interna. Las auditorías internas funcionan constantemente. La Contraloría también recibe los informes, porque son fondos donde el Estado interviene. Por eso, pues, el ministro de Economía es el presidente del directorio. Entonces, la Contraloría también acá tiene que pronunciarse qué informes recibieron. Entonces, como dijimos con la doctora Salamé, es un juicio especializado, debe haber auditorías. En estas auditorías debemos saber quién las hizo. Entonces, tiene que haber descargos. Descargos de decir, bueno, si son 360 millones que se ha desviado como fondos, nos tienen que decir la auditoría dónde, qué proyectos, a quién le han desembolsado por partes esa cantidad de dinero y cuál es el respaldo documentalógico que se tiene, la factibilidad de estos recursos y la utilidad del mismo, y en campo, dónde están los tomates, por decir, o dónde están las ovejitas, qué se ha hecho con los caminos, qué ha pasado. Tiene que haber estudios de factibilidad y tiene que estar cada proyecto respaldado por esos informes de auditoría y informes legales. Entonces, yo creo que para poder hacer la imputación, el Ministerio Público ha tenido necesariamente que tener conocimiento de una auditoría preliminar. Esa auditoría preliminar es el brazo derecho en este momento para la Fiscalía para poder tipificar y decir, probablemente han cometido estos delitos y vamos a imputar a estas personas, aunque la imputación es provisional, para luego ir a la acusación o al sobreseimiento. Pero tiene que haber un informe técnico. No podemos nosotros aceptar danza de números, que aquí se dice una cifra, por allá otra. También nos tienen que decir, pues, qué información han recibido los del Ministerio Público, pero es una investigación de tiempo atrás. Hay un fallecido, además. ¿Qué es lo que ha pasado con estos fondos? ¿Cuál es el recorrido, el camino? Y, lógicamente, si al final del juicio, con sentencia condenatoria, se establece luego un procedimiento especial y corto sobre la calificación de daños, pues los responsables tienen que asumir, tienen que pagar, ¿no es cierto?, ese dinero, porque es dinero de todos nosotros. Entonces, para eso ya la Fiscalía tiene que tomar previsiones de embargos, anotaciones preventivas, mejor dicho, congelamiento de cuentas, tomar todas las previsiones que sean necesarias para poder asegurar, ¿no es cierto?, porque no solamente es investigar dónde fueron los dineros, también qué pasó con estas personas que estaban a cargo de estos fondos, qué compraron, qué adquirieron, se compraron casas, se compraron vehículos, qué es lo que pasó, si sus parientes se compraron inmuebles, porque en este tipo de delitos muchas veces se aplica la teoría del hombre de atrás, ¿no? Hay alguien atrás que está manejando esto, es una teoría de Klaus Doxin, se aplica el hombre de atrás. Hay uno que no aparece, pero está manejando fichas y está enriqueciéndose. Todo eso nos tiene que delatar y de una vez el Ministerio Público tiene la última palabra y yo creo que más allá que lo que diga el ministro de Gobierno, la palabra oficial la tiene el Ministerio Público. En la lista acá de los delitos por los que se investiga o se le pretende imputar al expresidente Arce, está favorecimiento al enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, concusión, conducta antieconómica. Sabemos que el derecho en nuestro país no tiene penas acumulables, sino la pena o el delito con mayor pena es el que se aplica. En esta lista de delitos, ¿cuál es la sanción mayor y cuál el riesgo del expresidente Arce de estar cuánto tiempo en prisión? Si nos vamos estrictamente a lo jurídico, ya las valoraciones políticas o por qué tan rápido, por qué ahora, vamos a entrar en instantes, pero esto para cerrar este tema estrictamente técnico, doctora Salamé. Bueno, Diego, ninguno de los delitos sobrepasa los 6 años.
Entonces, claro, cuando un delito es más de 3 años, sí puede pedirse la detención preventiva si hay las condiciones, ¿no? O sea, exige la ley que no tenga domicilio, que haya riesgo de fuga, todo eso, según se ha manifestado, sí había la posibilidad de que se hubiera fugado. Sin embargo, si yo fuera abogado de él, también diría, si desde el año 2010 no se fugó, incluso cuando viajó al Brasil pudo haberse quedado, entonces creo que esa situación es posible que pueda descartarse. Entonces, a mi entender, debería asumir su defensa en libertad. Pero esta es una decisión de que la va a tomar el juez cautelar, y sobre todo quizás también se tome en cuenta que hay un concurso de delitos, ¿no? Porque si bien la pena no es acumulativa, como usted ha dicho, pero aquí hay un concurso de delitos. Entonces, por esta razón puede ser que hoy día el juez disponga la detención preventiva a Diego. Bien, doctor Gutiérrez, ¿coincide o algún apunte más que quiera sobre este tema? Quiero complementar algo que la doctora señala. La conducta antieconómica es de 3 a 8 años, pero hay concurso ideal, como dice la doctora, concurso ideal que suma en 2/3. Pero en este momento, en una cautelar, no se va a tratar la suma, los 2/3, sino dos cosas importantes. Uno, hay indicios de autoría por acción u omisión, eso se va a tratar. Dos, los riesgos procesales. ¿Hay riesgo de fuga? No, si hay o no hay. De obstaculización, si hay o no hay. Seguramente el señor Arce presentará pues su arraigo natural, él va a decir yo no he fugado, pero la carga de la prueba en esta audiencia la tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que demostrarle al juez de que él estando en libertad va a obstaculizar, va a influir en peritos, testigos, que estando en libertad va a manipular la investigación, o hay riesgo de que se fugue. Bueno, para eso hay el arraigo. Entonces, eso es lo que se va a tratar, y el tema de los indicios de autoría. Ahora, la imputación es temporal, no es definitiva. No hay que tomarlo como una sentencia anticipada. Pero lo que sí ya, esto nos lleva a tener una idea de que si se investiga al ministro, también tiene que investigarse al presidente desde entonces. Claro. Y ese entonces era Evo Morales. Entonces ahí vamos a ver el peso que tiene el actual Ministerio Público en poder convocarlo al señor Evo Morales para que venga a declarar. Porque no es solamente decir, ya, Arce viene a declarar y Evo Morales no sé cuándo. No, la verdad material debe ser completa. Ya tienen que desfilar todos los que están comprometidos en los recursos del Fondo Indígena. Son recursos que el gobierno ha creado hace años atrás para precisamente decirles a las organizaciones sociales: te voy a ayudar a que produzcas, te voy a ayudar a que trabajes en el campo. De ahí también los dirigentes se beneficiaban con proyectos, pero también eso no significa de que eso haya sido aprovechado por los dirigentes, ¿no es cierto?, y hayan desviado fondos. Entonces, esto se tiene que aclarar. Yo creo que la audiencia cautelar es de suma importancia, pero ahí, a partir de que ya se decida la situación jurídica del señor Arce, ¿qué va a pasar después? Porque ahí él va a abrir, se ha cogido al silencio, seguramente se ha cogido al silencio porque en el momento de su detención no tiene el elemento material para poder responder, pero él puede pedir ampliación de su declaración. Pero el haberse acogido al silencio significa que el método estratégico de la Fiscalía tiene que ser, bueno, vamos a convocar a los asesores del Ministerio de Economía, a los viceministros que han actuado aquí operativamente, pero también tienen que convocar al presidente desde entonces. Eso no cabe duda, lo tienen que hacer. Si no lo hacen, esta investigación tiene una mesa coja. Convocar a Evo Morales en calidad de, diríamos, investigado, o en calidad de aportar información, porque tendría que, si no, ser sometido a un juicio de responsabilidades. Me corrigen ahí ustedes, por favor. Yo no lo convocaría a Evo Morales.
Perdón, Perdón, no doctora. lo convocaría, porque sería dar la posibilidad de que todos, porque arrastraría el derecho de Evo Morales al juicio de responsabilidades, arrastraría a los otros, ¿no? Entonces, yo incluso, si hubiera sido el Ministerio Público, ni siquiera lo hubiera puesto en el mismo proceso que hace no sé cuántos años, hace más de 10 años, se lleva sobre el fondo indígena. Yo hubiera hecho un otro proceso para el tema de Arce Catacora, ¿no? No me parece una buena idea el sumarlos porque puede beneficiar a otros que están también en el proceso, ¿no? Doctor Gutiérrez. Claro, esta decisión la asumirá el Ministerio Público. Lógicamente, cuando se trata de autoridades de alta investidura, el proceso se complica, como lo está diciendo, y por la data de la fecha. No, por eso ¿Ya? es importante que el fiscal nos diga en qué fecha nació el delito, cómo y dónde. ¿No es cierto? Eso es importante, esa línea de tiempo, ¿no? Que es parte de una estrategia penal. Entonces, a partir de esa línea de tiempo, yo puedo discriminar y decir, bueno, para no complicar la investigación y llegar más rápido a la verdad histórica, este es el primer caso. Y luego voy con el segundo caso, ¿no? No es la primera vez que se abre una investigación 1, investigación 2, investigación 3. Por cuestiones metodológicas y de celeridad y estratégicas se puede dividir la investigación, eso es cierto. Pero ya veremos, pues, qué dice el fiscal y cómo lo manejan los fiscales en la ciudad de La Paz. Sí. Ahora, con todos estos antecedentes y esas explicaciones técnicas que nos han dado, la celeridad a la que hacía referencia la doctora Salame, estas incorporaciones, estos tiempos express en el que se mueve la justicia cuando uno está en el poder y otro no, o cuando uno deja el poder y otros están, esta aprehensión de Luis Arce por este caso, ¿suena más a algún mensaje político que jurídico, doctora Salame, en su criterio? Si bien jurídicamente es sustentable por el hecho de que él tenía que haber firmado necesariamente esa resolución para que se autorice a que el dinero vaya a cuentas particulares, como dice el doctor Gutiérrez, el banco no podía haber graciosamente puesto a la cuenta de usted o mía o del doctor Gutiérrez. Tenía que tener el banco una autorización superior para que se haga ese desembolso. Entonces, si bien jurídicamente es sustentable, para mí, primero, ¿por qué después de 15 años recién se dan cuenta que había sido Arce Catacora quien emitió esa resolución? 1. 2. ¿Por qué se lo detiene de esa forma que se lo ha detenido? ¿Acaso no deberían haberle enviado una notificación para que se presente? Y si él no se presentaba, ahí sí. Pero eso nos demuestra cómo actúa la justicia, cómo actúa el Ministerio Público. El Ministerio Público estamos viendo que sigue actuando dirigido por el que está en el poder, porque Arce Catacora hasta el mes de noviembre ha estado en el poder, y a quién se le ha ocurrido hacer una investigación a Arce Catacora por este hecho. Entonces hay cosas que sinceramente a mí como jurista no me gustan, y no porque yo tenga algo a favor o en contra de Arce Catacora, sino que como jurista yo tengo que ser imparcial en mis apreciaciones. Doctor Gutiérrez, usted, su valoración respecto a esto, ¿es más de lo que ya vimos y se prometió cambiar para usted? Bueno, pues, ¿qué va a cambiar? No cambia nada. El Ministerio Público es un órgano represivo, la policía también. Es represivo, los juicios son represivos. Y lógicamente están a lo que le dice el poder de turno. Y como dice la doctora Salán, si el presidente Arce estuviera todavía vigente, ¿ustedes creen que lo hubieran ampliado? No. ¿Por qué no lo ampliaron antes? Si hubiera sido independiente
el Ministerio Público, ¿por qué no actuó antes? Entonces, no lo hizo. Ahora que no está Arce en el poder, lógicamente, ahora le vienen con todo. Y eso lo van a hacer con cualquier persona. Si va a haber problemas en este gobierno, van a esperar a que el actual gobierno salga para irle con todo esto. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esa tradición negativa nosotros? De todas maneras, yo creo que ahora ya no podemos retroceder nada, hay que seguir con esta investigación. El gobierno se ha comprometido que va a hacer justicia, va a sentar precedentes de lucha contra la corrupción, pero que lo haga bien, porque si vamos a seguir con artimañas, eso no es buena señal. Que lo haga bajo los marcos del debido proceso, que respete el derecho a la defensa y, lógicamente, que dé libertad a aquellos para que se puedan defender, porque lo que queremos es saber qué es lo que ha pasado. A Claro. veces uno quiere verlo en la cárcel y aún ya, y no le interesa lo demás que ha pasado. Lo quieren ver en la cárcel, sí. No, lo que nos interesa es que se investigue qué pasó. Este tema es político, tú preguntaste. Por supuesto que es político, pero ¿desde qué Claro. punto de vista? Yo les digo por qué. Cuando el MAS sube al gobierno, sube pues con un partido donde tenía un fundador, que son las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales fundan el MAS, por lo tanto, ¿quiénes gobernaban? El MAS y sus organizaciones sociales. ¿Y cómo hacemos para nosotros mantener con nosotros, por decir, qué hago para mantener a las organizaciones sociales y me apoyen? De ahí nacen pues estos fondos. Y les digo, va a haber plata para que trabajen ustedes. Yo no les puedo dar dinero del órgano ejecutivo, no hay. Trabajen el dinero, hagan proyectos, presenten háganse asesorar bien. Y bueno, lamentablemente hay que descubrir, pues, los asesoraron bien. Hubo el acompañamiento del Ministerio de Economía para poderles decir, este proyecto se hace así, de esta manera, esto está bien, esto está mal. Vean, pues es complejo, pero estas organizaciones sociales, yo creo, desde mi punto de vista, ya que lleva tanto tiempo esta investigación, bueno, se les ha dado mucho poder a quienes no sabían cómo manejarlos. Diríamos que la idea era buena y el camino al cielo está, o al infierno está empedrado de buenas intenciones, diríamos, ¿no, Yo creo que es doctor? mixto, ¿no? Yo creo que es mixto. Les doy buenas ideas, buena idea por el derecho económico que está en la Constitución. O sea, el desarrollo productivo comunitario. Por eso Arce hablaba del desarrollo económico comunitario. ¿Quiénes hacen lo comunitario? Pues las organizaciones sociales, el mundo rural, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que desembolsar fondos, pero a buenos proyectos. Pero si voy a cazar danza de millón, si no voy a administrar bien, no voy a controlar, y los otros que no saben qué hacer, van a manejar a cuentas privadas y no saben qué hacer con el dinero, bueno, ahí también viene la corrupción, viene la corrupción. Bueno, aquí yo veo que hay actos de acción, de omisión, y lamentablemente están involucrados desde la cabeza hasta el último funcionario de estas organizaciones. Doctora Salame, con todas estas explicaciones que ustedes nos daban y este último apunte que hacía el doctor Gutiérrez, más allá de Arce y claro la espectacularidad en torno a aprehender a un expresidente que hace un mes dejó el poder, esto parece que puede tener una ingente cantidad de personas responsables en todos los niveles por estos proyectos que en algunos casos no se llevaron a cabo, en otros a medias, mal hechos, porque aquí hay una confusión. Yo escuchaba a algún abogado diciendo que él tenía la cifra exacta de cuánto se hizo, cuando hablamos de más de, creo que son 3,000 proyectos aproximadamente, y digo, wow, tiene el informe que el país quería, porque no se sabe finalmente si los tomates, si las semillas de papa, las semillas de maíz, o los caminos, o las ovejas, o el ganado llegó o no a las comunidades. Doctora Salame, ¿esto puede ser un proceso que puede llevar cuántos años al ritmo que va la justicia boliviana, o si
se aplica, diríamos, o se apega al reglamento y a lo estrictamente jurídico? Bueno, en realidad este proceso puede durar 10, 15, 20 años más, porque deben haber innumerables personas involucradas. Está la Contraloría, están las autoridades de los ministerios, está auditoría interna que debió haber denunciado esto. En fin, hay miles de personas que estarían involucradas, ¿no? Por esa razón, yo haría este proceso contra Arce Catacora, porque el proceso contra Arce Catacora tiene otro componente. No es lo mismo que usted reciba los dineros para hacer un proyecto lechero y usted se compre un Ford Mustang con ese dinero, ¿no es cierto? Que ser el responsable por haber firmado y autorizado que esos dineros salgan a nombre de particulares. Entonces, si el Ministerio Público quiere realmente garantizar que este proceso contra Arce Catacora progrese, primero no debe incluirlo a Evo Morales, porque si lo incluye a Evo Morales es un juicio de responsabilidades y eso va a la asamblea y bueno, olvídese. Pero también tiene que pensar en que la situación legal de Arce Catacora es muy diferente de los responsables de cada proyecto. Entonces, incluso puede ser que a Arce Catacora se le debería, de acuerdo, yo he trabajado mucho tiempo en la Contraloría, se le debería establecer una responsabilidad administrativa además, es decir, ejecutiva, porque él era el MAE. Entonces, es un tema, como decía el doctor Gutiérrez, muy delicado, y en este proceso debería trabajar un equipo de abogados especializados en corrupción, pero además también apoyados por auditores de muy alto nivel y con buena formación. Doctor Gutiérrez, con todas estas observaciones que tanto la doctora Salame como usted han hecho a cómo se fueron llevando adelante estas situaciones hasta la detención, cómo se amplía una investigación y se incorpora al expresidente Arce, ¿puede un proceso por este tipo de errores procedimentales caerse? No creo que se caiga. Sí es desordenado con falta de estrategia, sí lo es, pero no creo que se caiga este proceso porque hay auditorías. Lo que sí desde ya, este proceso va a durar 6 meses, porque una ampliación de imputación por mandato de la ley del procedimiento penal establece 6 meses de investigación. Pero si van a involucrar a otro más, le van a ampliar después a otros 6 meses, otros 6 meses, Claro, eterno. Pasando 1 año, 2 años, 3 años, como dice la doctora, pues puede durar mucho tiempo. Yo creo que deberían ser estratégicos y cesarlo y abrir otro proceso, un proceso 2, para poder ganarle los plazos, el tiempo y llevar a juicio a quienes ya están investigados, ya están imputados, y el Ministerio Público tiene que tomar la decisión, ¿no? En un requerimiento final que va a ser de aquí a 6 meses. Si lo va a llevar a juicio, no les queda otra. No creo que haya sobreseimiento para Arce, no creo. Va a haber acusación. O sea, él no va a acabar con un proceso administrativo, va a acabar con una acusación y ya el juicio oral, pues el tribunal dirá si lo absuelve, porque allá se plantearán cuestiones prejudiciales, incidentes, excepciones, o en esta etapa también se puede plantear. Bueno, todo depende también de la defensa que asuma los abogados involucrados y sobre todo los abogados del señor Arce, que tienen que ser muy capacitados, muy entendidos en la materia, en derecho constitucional, derecho procesal penal, delitos financieros, debe intervenir peritos en auditoría. O sea, este juicio es para peritos, no es tanto para habladores, ¿no es cierto? Peritos, ellos son los que deben actuar y saber introducir la prueba, ¿no? Entonces, como dice la doctora, es un caso muy especial,
y muy técnico, porque cuando el Ministerio Público no maneja el tecnicismo y no maneja las pericias, damos lugar a especulaciones y hablamos de todo. Y el acusado aparece como acusador, al revés, bueno, y todo se tergiversa, ¿no es cierto? Entonces, no estamos dando una buena señal a la población si es que no pedimos al Ministerio Público investigación técnica. Una pregunta, doctora Salame, ¿quién es la contraparte? Si el denunciado o el acusado en este caso es Luis Arce y otras personas, ¿quién es la otra parte? ¿Quién debería ser la voz que salga a hablar sobre este caso? ¿El ministro de Gobierno, como lo hizo anoche? ¿El fiscal general del Estado? ¿O a quién debemos convocar, por ejemplo, los medios como contraparte en esta situación, doctora? Jamás usted debería convocar al ministro de Gobierno, porque este no es un tema eminentemente político. Claro, como dice el doctor Gutiérrez, tiene un tinte político, pero es un tema jurídico. Entonces acá los protagonistas tienen que ser el representante del Fondo Indígena actual y el Ministerio Público, que es el que está llevando a cabo la investigación. Pero yo no entiendo por qué el ministro de Gobierno tiene que opinar en esto, ¿no? Doctor Gutiérrez, la misma pregunta. Este era un estilo del MAS, ¿no? Porque en un juicio, por ejemplo, participaba Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia, y más era una pérdida de tiempo porque nunca aportaban en nada los abogados de los despachos ministeriales en los juicios. O sea, era más para atemorizar, para presionar a los jueces, la presencia de ellos. Yo creo que eso debe acabarse. Acá las únicas partes son Ministerio Público, el actual director, como dice la doctora del Fondiuk, y lógicamente los procesados, nadie más. ¿Y quiénes tienen la verdad? O sea, de cómo está avanzando este proceso? O sea, el Ministerio Público y los abogados de la defensa, nada, nadie más. O sea, los demás son meramente especuladores, ¿no? O sea, ¿qué puede decir el ministro de Gobierno? Nada, él, de acuerdo a la ley orgánica, tiene funciones otras que hacer, más importantes, ¿no? No meterse en los procesos, porque va a haber pensamientos paralelos. Los abogados del Ministerio de Gobierno dicen una cosa, hacen otra cosa, los fiscales están haciendo otra cosa y el proceso se complica. Yo he visto eso en varios juicios, lo he vivido, he escuchado contradicciones a los abogados del Ministerio de Justicia, se contradecía con el de Gobierno, se contradecía con el de la Procuraduría y bueno, el caso en vez de avanzar se complicaba por tonteras, entonces eso le hace un daño a la celeridad del proceso. Quiero agradecerles a ambos por este tiempo. Hemos tenido casi una clase de derecho con dos abogados, dos juristas importantes, para entender más allá de los aspectos políticos, sino los aspectos técnicos y las observaciones que hay en torno a este caso que arrancó ayer y que seguro tendrá larga data. Así que ha sido un placer. Muchas gracias, doctora Salame, que tenga buen día a pesar de los problemas ahí con la comunicación. Le agradecemos. La agradecida soy yo y un gusto haber podido compartir con el doctor Gutiérrez. Buen día. Buenos días también al doctor Franklin Gutiérrez. Muchas gracias, doctor. Diego, siempre es un placer estar en este programa y también es un placer estar siempre con la doctora Salame. Hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias a ambos.